Cierta vez un caballero estaba atravesando las calles oscuras de una ciudad y vio que se le acercaba un hombre con un farol encendido en la mano. Cuando se acercó lo suficiente, el caballero vio por la luz de la linterna que ese hombre llevaba que éste tenía los ojos cerrados. Pensativo siguió adelante el caballero, más sorprendido se dijo: «Me parece que ese hombre está ciego». Entonces regresó, alcanzó al ciego y le dijo: «Amigo, ¿es usted ciego?». «Sí, señor», contestó el interpelado. «Entonces dígame, ¿por qué lleva esa luz?». «Para que la gente no tropiece conmigo, señor». Un ciego preocupado de que la gente no tropiece con él. Bienvenido, amigo mío, al pequeño salón de catequesis. ¿Qué te parece si descubrimos este admirable misterio? Mis amigos, entre tantos males que se sufrían en la antigüedad, uno de los más letales y dolorosos era la lepra, una enfermedad infecciosa crónica que provoca principalmente lesiones en la piel y daña los nervios. Hoy en día es tratable y en un lapso de meses puede ser curada antes de que provoque alguna discapacidad. Pero en tiempos muy antiguos, este mal podía provocar una verdadera epidemia. Hoy en día la lepra ha cambiado de nombre. Se la conoce como enfermedad de Hansen y es completamente curable. Pero hoy quiero leerles cómo se las arreglaban en tiempos del Antiguo Testamento para enfrentar esta enfermedad. Primero que nada debo decir que algunas enfermedades como la lepra, la ceguera y la parálisis eran tomados en general como una maldición para el que la poseía. Está claro que entre tantas cosas que pueden provocarnos alguna enfermedad, está como elemento principal en nuestro orden cristiano el pecado. Sabemos que el pecado acarrea consecuencias, y la más notable de todas puede ser justamente sufrir alguna enfermedad, pero no en todos los casos es así. Tampoco es para imaginar a Dios diciéndonos satisfecho: «Ah, pecaste, ahora sufrí las consecuencias». No. Los pensamientos de Dios para nosotros son siempre de bien y de prosperidad. Si no, Jesús no se hubiese molestado en curar a los enfermos durante su ministerio. Les hubiera dicho: «Sufrí el pago de tu pecado y andate a tu casa». No. Prueba de esto es que algunas veces el Señor curaba a los enfermos con la sola palabra, otras veces tocando al enfermo y hasta echando algún espíritu impuro que provocaba la enfermedad. Esto está documentado en los evangelios. Yo no estoy inventando nada. Pero cierto es que una enfermedad puede ser causada por muchas razones. Entre ellas está el pecado, pero no es la principal. De lo contrario, andaríamos todos tuertos y ciegos por la vida. Aunque si nos ponemos a pensar un poco, ¿quién no sufre de alguna que otra dolencia física en estos días? Las clínicas están colmadas de personas enfermas y las farmacias están llenas de otras tantas. Hemos avanzado en tantas cosas en estos tiempos modernos, menos en lograr un mejor estado de salud. Pero vamos al tema. ¿Cómo enfrentaba el pueblo de Dios este mal de la lepra en tiempos antiguos? Bueno, sabemos que Dios mediante Moisés les dio la ley y los preceptos, todos ellos para que tuvieran una guía de cómo tratar a las personas que padecen estos males. Y como había diferentes estadios de lepra, según el mandato de Dios, cuando una persona detectaba algún tipo de enrojecimiento en la piel o alguna lesión llamativa, debía presentarse a los sacerdotes para que éstos los examinaran y determinaran si era lepra y en qué estadio de gravedad estaba. Al sacerdote le correspondía por ley examinar al enfermo y limpiarlo. La palabra correcta sería purificarlo, ya que esta enfermedad, en los niveles más graves,
volvía impuro al que la padecía, y por lo tanto no podía conectar ya con el resto de la familia y tampoco con la sociedad. El versículo 45 del libro del Levítico en el Antiguo Testamento dice respecto a esto: el afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza, se cubrirá hasta el bigote e irá gritando: impuro, impuro. Esto era porque se le había declarado una lepra contagiosa, y por tal se lo sacaba del pueblo, y el pobre enfermo debía vivir fuera del radio de la ciudad, socorrido por la familia si es que la tenía. De lo contrario, era un mendigo más sobreviviendo con las limosnas de sus paisanos. Pero además tenía la obligación de gritar por donde pasara, si es que llegaba a ver a la distancia que alguien se le acercaba, que era impuro, que tenía una lepra contagiosa. Esta advertencia era para que otros no adquirieran el mal que él estaba padeciendo. Pero a lo que voy con esto, y teniendo en cuenta lo que conté del ciego al principio, quiero entrar en otro terreno. La moraleja del ciego con el farol en la noche era que la intención de esa luz que él llevaba tenía como fin que nadie tropiece con él. Muy similar a la intención del leproso cuando gritaba que era impuro. El fin es que nadie caiga en el mismo mal. No arrastrar a nadie a tu mal es un modo de hacer el bien. Muchos hombres y mujeres se vuelven viciosos, violentos, rebeldes e infieles a causa de otros con los que han trabado amistad. Ni siquiera consideran que el mal que padecen les caiga a otros de su entorno. El ciego por lo menos trataba de que nadie tropiece con él, y el leproso de no contagiar su lepra a otros. Y no se trata de abandonar al vicioso a su condena, sino de no caer con él por lo menos. Al rey David, uno de los más grandes héroes del Antiguo Testamento, recuerden que fue nada menos que quien venció al gigante Goliat cuando era apenas un joven. Bueno, a este rey le sucedió, ya estando en los años de su reinado sobre el pueblo de Israel, que un día, paseando por los balcones de su palacio una tarde cualquiera, su propio ocio lo llevó a curiosear las casas vecinas. Y en su mirar de aquí y allá, vio a la mujer de su vecino, Urías, bañándose en plena tarde así como si nada. Cuando el rey la vio, la deseó porque era muy hermosa y preguntó de quién se trataba. La mujer se llamaba Betsabé y era, como les dije, la mujer de un tal Urías, uno de sus soldados, quien justamente se encontraba en campaña con todo el ejército israelí en las fronteras con Rabá. Sucedió que David la deseó y mandó que se la trajeran al palacio. Allí se acostó con ella, y como era de esperarse, la mujer quedó embarazada del rey. Claro que luego de enterarse del embarazo, David quiso cargarle el hijo al esposo que estaba en el frente de batalla, en plena guerra, pero como no lo consiguió, ordenó a su comandante en jefe, Joab, que mandara a Urías a lo más desgarrado de la batalla, para que muriese allí. Y finalmente así sucedió. Un mal deseo en un momento de ociosidad convirtió a nuestro querido rey en infiel, abusador, tramposo, conspirador y asesino. Pero acá no termina todo. Cuando Dios le descubre su pecado por medio del profeta Natán, David clamó a Dios con lágrimas que le perdonara, y Dios le perdonó. Pero sufrió en sus hijos las consecuencias de su pecado, porque el pecado tiene como paga la muerte. Amigos, quizás con el ejemplo del ciego y del leproso podamos aprender algo hoy. No es bueno andar como ciego en la vida, pero si es así, por lo menos trata de que otros no tropiecen con vos. Si uno anda como leproso, aislado y separado de las cosas que uno ama, por lo menos advertile a tus amigos que no caigan en lo mismo que vos. No le des de tu botella.
no le convides de tu cigarrillo, advirtiéndoles por lo menos un bien vas a hacer. Porque andás a ver si un día de estos Cristo se te cruza en el camino y viniendo a vos te toca y tocándote te cura y curándote de tu mal te salva. Porque nadie sabe cuándo el Señor va a pasar, pero que va a pasar, porque Él vino a rescatar lo que está perdido. Él vino a meterse en el barro en donde están hundidos nuestros pies. Vino a sacarnos de la fosa, a levantar nuestras cabezas, porque valemos mucho para Él. Ninguno de nosotros somos una figurita gastada que el mundo puede descartar así como así. No, Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Y lo hace curando la ceguera y la lepra, para que ya no andes por la vida contagiando a otros de tus malas experiencias. Sé libre, amigo mío. Sé libre, amiga mía. Y no vuelvas a ser esclavo del diablo nunca más. Si crees esto que digo, todavía tengo muchas cosas para decir. Pero otro día ya habrá más oportunidad, porque Dios es bueno. Que Dios te bendiga y nos veremos cuando Dios así lo disponga.